Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo Martínez y esta es mi exposición acerca de un Smart Heater modelado por el equipo y fue requerido por la empresa John Deere. Como primer punto, se explicarán en la presente exposición los procesos que se llevaron a cabo para la realización del proyecto de un Smart Heater, el cual tenía como meta, y como su nombre lo dice, mantener una temperatura dentro de la sección de, del sistema de una cabina. Entonces, mantener una temperatura ideal según las condiciones ambientales. De acuerdo a los requerimientos funcionales, el primero de estos fue, y el principal que consideramos fue que la temperatura interna debería estar en un rango de -40 hasta 60 grados centígrados, lo cual fue impuesto por el socio formador. Eh, y con el fin de seguir este requerimiento, se implementaron y se usaron diversos componentes para realizar el sistema. Como primer componente y el principal, que era el que iba a reportar los datos, es el sensor de temperatura DHT11, que tiene un rango de 0 grados a 50 grados, un rango de lectura. Un extrusor que se iba a modelar perdón, que iba a hacer la simulación del sobrecalentamiento del sistema, el hot end, el Mark 10, que así lo denominamos. eh, Iba a cumplir esta función de calentar la sección en el sistema de la cabina. El relay que va conectado al ventilador para hacerlo funcionar de acuerdo a los parámetros que fueron impuestos en el código para el Arduino. Y bueno, el Arduino, como ya se mencionó, fue la tarjeta que utilizamos, el microcontrolador que utilizamos para eh, definir los parámetros en los que se iba a encender el ventilador con el fin de mantener esta temperatura ideal. Y por último, la del display LCD, el cual iba sencillamente a reportar los datos de esta variable de temperatura en el interior del sistema, para tener una, una versión de los datos más actualizada y en tiempo real. De acuerdo a las comunicaciones, se utilizó un modelo CAN, eh, pues con este fin de comunicar las entradas del Arduino y recibiendo de frames de datos y en un formato muy estándar y extendido también. En esta imagen se puede apreciar el diseño del sistema o el esquema de las conexiones que se hicieron a la tarjeta Arduino. Eh, Tenemos el sensor de HT11 en la parte superior, el relay que está, como lo mencioné, directamente conectado al ventilador y en este caso, en vez de baterías, fue el sistema que estaba conectado, al menos el extrusor, el que iba a calentar el sistema, iba a estar conectado directamente a la corriente. Bueno, aquí se ve un poco más amplio de cómo se vio el sistema, el esquema, perdón. Para, sí, podemos ver el LCD en la parte izquierda, y se iban a reportar los datos, los módulos CAN que se utilizaron y los dos Arduinos que se utilizaron para la comunicación de estos. Y el esquema que ya te había explicado previamente. Esta es la parte mecánica, o por así decirlo, el diseño de la cabina, el cual se modeló con el programa de CAD SolidWorks y se hicieron los planos de esto, cada uno sacando las medidas eh, de la escala que íbamos a definir para el sistema. En esta prueba se recopilaron los datos de temperatura y según respecto al tiempo. eh, y bueno, se hizo la gráfica con el fin de conocer el comportamiento que tenía el sistema al momento de reportar los datos. Y como se puede apreciar, alcanza una temperatura máxima de 55 grados y posterior a esto es cuando el sistema empieza a actuar y a controlar la temperatura dentro de la sección en la que está el extrusor y disminuye hasta 50 grados, como se puede apreciar la curva que hay ahí, y vuelve a subir cuando se apaga el ventilador. Ese es el código del emisor que se hizo en este caso fue para la recopilación de datos. Se incluyeron varias librerías para los sensores y para los demás componentes. Y bueno, aquí esta parte es también del código del emisor y del transmisor de los datos que se iban a estar leyendo a lo largo de todo el proceso que iba a seguir el sistema de controlar la temperatura. Este es el código del receptor de datos que si bien iba
mostrar ¿cómo se puede explicar? El Liquid Crystal I2C, que es el display. Bueno, el display que tenemos contaba con I2C y como digo, ese es el código receptor y nada más al momento de que recibía los datos del emisor, el display iba a mostrar actualizadamente o en tiempo real los datos que existían de temperatura dentro de la sección. De acuerdo a los retos que se presentaron en el equipo, como principal número tenemos el sensor de temperatura, que lo expliqué. Sin embargo, al principio teníamos una alternativa que era un sensor LM35, que también es de temperatura. Sin embargo, los datos que se nos mostraban eran muy variados y demasiado imprecisos, lo cual no era ideal ni eficiente. Tampoco era lo que buscábamos, por lo que se decidió cambiar por el DHT-11. Por otro lado, la concentración de calor dentro de la cabina. Si bien una vez que cambiamos el sensor, seguíamos sin recibir datos exactos, por lo que optamos por borrar, bueno, concluimos que no recibíamos estos datos debido a que el material que estaba alrededor de la sección era aislante, una madera aislante del calor, y optamos por forrarlo de aluminio, que si bien es un material conductor del calor, y de esta forma concentrar el calor dentro de esta sección para que así el sensor pueda capturar los datos y desplegarlos. El display es LCD, teníamos un pequeño error de programación debido a que no se mostraban los datos en tiempo real y nada más se mostraban cada que se actualizaba manualmente el sistema. Entonces, si no actualizamos el sistema, se iba a seguir calentando dentro de la cabina y no se iba a mostrar como tal. Si, por ejemplo, se iba a quedar en 50 grados cuando en realidad ya estaba en 55. Entonces, lo que hicimos fue restablecer el código dentro de una función de Arduino, de esta manera, pues, tener los datos así constantemente actuales. El diseño mecánico de la cabina, si bien lo expliqué, sin embargo, existían ciertas discrepancias y ciertas incertidumbres con las medidas y la distribución del espacio que iban a cubrir o que iban a ocupar los componentes electrónicos que se escogieron. Pero al final decidimos hacer el modelo a escala para mejorar y optimizar la eficiencia de ahorro de materiales y de energía también, claro. Y bueno, en conclusión, si el reto modelado, el sistema modelado, sí eh, se logró controlar en un rango de -40 hasta 60 grados, pero en este caso, nuestro rango específico fue de 0 hasta 60 grados, lo cual entra dentro de los requerimientos propuestos por el socio formador John Deere. Esto sería todo y muchas gracias.